En los anteriores vídeos de esta serie, de esta lista de reproducción, hemos analizado las izquierdas políticamente definidas. Hemos analizado qué es lo que define a las izquierdas y qué es lo que las separa entre sí. Hemos distinguido 6 generaciones de izquierdas políticamente definidas que se definen porque tienen un proyecto respecto del Estado políticamente definido, y hemos distinguido 6 generaciones: la izquierda jacobina, cuyo proyecto de Estado es la nación política republicana; la izquierda liberal, cuyo proyecto de Estado es la nación política, en este caso la nación española de ambos hemisferios, pues surge con la Constitución de Cádiz, aunque luego se va reproduciendo en otro tipo de proyectos políticos nacionales; que respecto al trono es izquierda porque niega la soberanía regia y acepta la soberanía nacional como los jacobinos, pero que respecto al altar es derecha porque acepta un Estado confesional, el católico apostólico romano en ese sentido como única religión verdadera. Hemos hablado de la izquierda anarquista, cuyo proyecto de Estado es la destrucción del Estado y la construcción del comunismo libertario, una sociedad horizontal donde hay apoyo mutuo, ayuda mutua, sin Dios, ni patrón, ni amo. Y después hemos analizado 3 izquierdas políticamente definidas que se inspiran en el marxismo, en el materialismo histórico de Marx, para construir sus proyectos políticos. En primer lugar, la cuarta generación de las izquierdas políticamente definidas y la primera inspirada en el marxismo, la izquierda socialdemócrata, cuyo proyecto definido de Estado es la construcción del socialismo y del comunismo, es decir, de la dictadura del proletariado como transición del modo de producción capitalista al comunista, mediante la victoria en elecciones democráticas, pacíficas, en un Estado liberal democrático de partidos, a través del cual van poco a poco ganando esas elecciones y apoyados por los sindicatos de clase, construyendo el socialismo. Este tipo de izquierda definida poco a poco va abandonando esta postura marxista y se va aproximando a una postura económica más keynesiana y acaba defendiendo el estado del bienestar. La quinta generación es la izquierda comunista, la que se inspira en la Comintern, en el marxismo-leninismo de Lenin y parte de la Revolución Rusa, y pretende construir una dictadura del proletariado mediante una revolución violenta en la instauración de un régimen de partido único. Es la izquierda políticamente definida de la Comintern, de la Tercera Internacional, y la que dominó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y toda su esfera imperial en Europa del Este y otros movimientos de liberación nacional y anticoloniales en el siglo XX. Esta izquierda definida fracasa y cae estrepitosamente con la caída del muro de Berlín y con la caída de la URSS en 1991. La sexta generación de las izquierdas políticamente definidas es la izquierda asiática, la que se inspira en el maoísmo y la que rige todavía la República Popular China. Su proyecto definido respecto del Estado es la dictadura democrática popular, un régimen de alianza obrero-campesina parecido al soviético pero más acentuado porque en China el campesinado fue una clase mucho más mayoritaria a nivel social y sociológico que el proletariado, fuerza directriz, campesinado, fuerza motriz, en un régimen pluripartidista donde no solo hay un partido único, sino que hay colaboración de partidos con hegemonía del Partido Comunista, y lo más importante, surge en un contexto cultural distinto al grecorromano judeocristiano, como es el soviético o el alemán en el caso de la socialdemocracia, alemán o europeo occidental. La izquierda asiática parte de una cultura, de una tradición cultural confuciana y de una civilización distinta a la grecorromana judeocristiana. Pues bien, estos no son los únicos grupos que se encuentran dentro de las izquierdas, que se exponen en el libro El mito de la izquierda de Gustavo Bueno, porque además de las generaciones de izquierdas políticamente definidas, encontramos las corrientes de izquierda indefinida. Este vídeo, que seguramente sea el más polémico de esta serie, va a hablar de lo que es la izquierda indefinida. Gustavo Bueno, en El mito de la izquierda, libro publicado por Z de Bolsillo, Barcelona, en el año 2002, y luego reeditado por Pentalfa en el año 2021, reconoce 3 corrientes de la izquierda políticamente indefinida, y las define así. Bajo el rótulo de izquierda indefinida, según el concepto expuesto en el preludio de este libro, englobamos 3 corrientes sociales que discurren a través de clubs, asociaciones, escuelas, audiencias, círculos informales de opinión, departamentos universitarios canalizados por prensa determinada o medios de comunicación, que suelen ser consideradas, entre comillas, de izquierda por ellos mismos o por la derecha, sin que conste explícitamente en su, entre comillas, ideario, en su, entre comillas, argumentario, en su, entre comillas, imaginario o en su, entre comillas, calendario, una definición de posiciones en función de variables políticas en el sentido dicho. 2 de estas corrientes tendrían un carácter más bien abierto, las denominaremos izquierda extravagante e izquierda divagante, y una tercera de carácter híbrido y de naturaleza más bien cerrada,
tendría su expresión más interesante en una izquierda fundamentalista. Las tres corrientes que distinguen el mito de la izquierda y que ya hablamos de ellas y las desarrollamos de una manera un poco esquemática en el segundo vídeo de esta lista de reproducción respecto a por qué es imposible la unidad de la izquierda, serían tres: la izquierda extravagante, la izquierda divagante y la izquierda fundamentalista. Cuando hablamos de la imposibilidad de la unidad de la izquierda, no era solo porque no había una única izquierda en sentido unívoco, sino porque la izquierda es un término análogo. No hay izquierda, hay izquierdas, o ha habido históricamente izquierdas, con proyectos enfrentados entre sí incluso a muerte, y que, aunque son generaciones que se suceden en el tiempo, en muchos momentos históricos convergen, se solapan y se enfrentan incluso a muerte. También en todo este proceso histórico surgen las izquierdas políticamente indefinidas, las cuales carecen de un proyecto definido respecto del Estado, sino porque se determinan o realizan sus actividades en torno a cuestiones que no tienen nada que ver con una agenda política concreta determinada, pautada a través de un sindicato o un partido político o un movimiento político y social de carácter estatal. Las izquierdas indefinidas al mismo tiempo pueden conectarse parcialmente con el racio-universalismo y con la idealización, pero normalmente no lo suelen hacer, sino que postulan una suerte de racio-universalismo que está más allá de un proyecto definido respecto del Estado. Y veremos por qué. Continúa Gustavo Bueno. Estas corrientes consideradas de izquierda se identificarían o se autoidentificarían en función de variables praeterpolíticas tomadas del terreno artístico, musical, arquitectónico, literario, religioso, científico, etnológico, folclórico, filosófico, etc. Por supuesto, no negamos que pueda establecerse alguna conexión entre muchas de esas variables y algunas de las corrientes de izquierda definida. Afirmamos que o bien la conexión no está establecida, o bien no quiere estarlo. Y cuando la conexión no está establecida, o al menos postulada explícitamente, entonces esta conexión es la que hace que la corriente considerada reciba la denominación de izquierda y no recíprocamente. Queremos decir, por ejemplo, como ya lo hemos insinuado antes, que si el cubismo se considera como un movimiento de izquierda, es a través de su vinculación, de algún modo extrínseca, al comunismo, a la quinta generación de las izquierdas políticamente definidas, pero no directamente. La izquierda indefinida, por tanto, no habrá que confundirla en principio con una izquierda definida híbrida o ecléctica, si bien es lo más probable que las corrientes eclécticas de izquierda definida deriven más pronto o más tarde hacia alguna forma de izquierda indefinida. ¿Y por qué las corrientes eclécticas de izquierda definida pueden derivar en algún momento a alguna forma de izquierda indefinida? Muy sencillo, precisamente por ese eclecticismo. No significa esto que haya que reivindicar alguna suerte de dogmatismo para definir a una generación de las izquierdas políticamente definidas. Lo que ocurre es que a la hora de conformar un proyecto político definido respecto del Estado, las izquierdas definidas tienen planes y programas programáticos, en el sentido de partido político. Es decir, la famosa frase de Julián Guita, programa, 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 que se conecta un poco con la frase del político socialdemócrata español Indalecio Prieto, que en los años 30 pedía a los diputados: señores, hay que definirse. ¿Y qué implica definirse? Definirse en política implica tener un proyecto definido respecto del Estado, tener planes y programas para el Estado, aunque luego a partir del Estado se puede influir en la universalidad a través de las relaciones internacionales, de la política exterior, de la geopolítica, en definitiva, de la dialéctica de estados y imperios, que se conjuga con la dialéctica de clases internas a la sociedad política, que se vuelve universal a través de esas otras dos dialécticas. Ya dedicaré en su tiempo un vídeo a la cuestión de la dialéctica de clases de estados y de imperios como motor de la historia uno y trino. Pero vayamos primero con las izquierdas indefinidas. Grupos de izquierda indefinida han existido prácticamente desde los inicios de las propias izquierdas políticamente definidas y han estado orbitando alrededor de proyectos definidos respecto del Estado de las generaciones de izquierdas, pero de manera ecléctica, sin llegar a entrar en ellos o solo tangencialmente. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, la sociedad fabiana en Inglaterra en el siglo XIX y principios del XX podría estar orbitando alrededor del Partido Laborista o antes incluso de los Whigs, de la izquierda liberal inglesa, pero nunca llegaron a conformarse como proyecto definido respecto del Estado, salvo que algunos miembros entraran dentro de esos grupos ideológicos, de esas generaciones de izquierdas políticamente definidas. Sin embargo, la sociedad fabiana, como se dedicaba a tratar cuestiones en parte extravagantes y ajenas a aquellas cuestiones o divagantes, entraría como izquierda indefinida.
El trotskismo, el movimiento que se deriva de las teorías de León Trotsky, se podría calificar también como izquierda indefinida. Más allá de ser un mero epígono de la izquierda de quinta generación, la izquierda comunista, el trotskismo acaba derivando en izquierda indefinida cuando no tiene un proyecto definido respecto del Estado y se acaba convirtiendo en una suerte de grupúsculos y movimientos sociales políticos que están más centrados en entrar dentro de otros partidos para tomarlos desde dentro, es decir, el entrismo famoso que Trotsky defendió en un momento dado desde su Cuarta Internacional, o en entrar en la universidad, convirtiéndose entonces en izquierda divagante, de ahí que vayan poco a poco tomando puestos en departamentos de estados. En departamentos universitarios, cosa que otras corrientes, que otros grupos de las izquierdas indefinidas, como el feminismo radical, la teoría queer, es decir, el movimiento LGTBIQA+, entre otros, también han tomado. Pero vayamos por parte. Bono distingue dentro de las corrientes de izquierda indefinida, como ya he dicho antes, unas corrientes abiertas y otras corrientes cerradas. Las corrientes abiertas son la izquierda extravagante y la izquierda divagante, mientras que la corriente cerrada, última, es la izquierda fundamentalista. ¿Por qué unas son abiertas y la otra es cerrada? Y es más, ¿por qué se definen como extravagante, divagante y fundamentalista? Bueno, lo argumenta de esta manera. Dos tipos muy distintos de corrientes de izquierdas podemos definir en el terreno de los conceptos puros, aun cuando luego, de hecho, no resulte fácil y acaso sea imposible decidir a qué tipo pertenece una corriente determinada. El primer tipo, que se identifica en función de variables que, por sí mismas, no forman parte del campo político, o por lo menos no ofrecen una conexión clara con las variables del campo político. No podemos tener en cuenta las conexiones personales, psicológicas, del artista, científico, clérigo, vagabundo, etc., respecto de una corriente definida. Podríamos considerar a las corrientes de izquierda indefinida enmarcadas en este primer tipo como corrientes de una izquierda extravagante respecto del campo de variables estrictamente políticas. Y extravagantes políticamente hablando si los componentes característicos con los cuales se identifican estas corrientes no están políticamente implantados de un modo esencial. Por ejemplo, se organizan en campos que suponemos son políticamente neutros, campos matemáticos, físicos, artísticos, etc. Y no hay por qué confundir la neutralidad que atribuimos a la biología, por ejemplo, o a la química, respecto de las corrientes políticas definidas, y la supuesta neutralidad recíproca de estas corrientes respecto de la biología o de la química. Un partido político de izquierdas podrá incluir en sus proyectos planes o programas políticos sobre investigación de células madre o sobre hidrocarburos, y no por ello el biólogo o el químico orgánico podrá incluir en sus planes o programas proyectos de leyes electorales o proyectos urbanísticos. También es cierto que no todos los campos de variables susceptibles de dar lugar a corrientes sociales diferentes de otras son tan exentos de los campos políticos como los que hemos citado. La arquitectura o la pintura, y desde luego las ideologías filosóficas, tienen una implantación política más o menos profunda, por lo que la extravagancia de las corrientes que en tales campos pueda formarse será mucho menor. El segundo tipo de corrientes de izquierda indefinida se identifica, en principio, con algunos valores dados en funciones de las variables políticas o incluso con alguna corriente de izquierda definida, pero que sin embargo creen necesario desbordar este campo de variables políticas definidas para poder reconocerse como de izquierda. Consideraremos a las corrientes de este tipo como divagantes respecto de las variables políticas correspondientes. En resumen, lo que quiere decir en este caso bueno es que las dos corrientes abiertas de la izquierda indefinida, la izquierda extravagante y la izquierda divagante, son abiertas en el sentido en que tratan de organizarse más allá del propio estado político, es decir, más allá de la propia sociedad política concreta donde una izquierda definida debe actuar para realizar un plan y un programa político, una construcción de sociedad determinada. Las izquierdas extravagantes y divagantes no van de ese palo. Las izquierdas extravagantes que de una manera muy esquemática se corresponderían, por ejemplo, con determinados movimientos sociales o la acción de las mal llamadas organizaciones no gubernamentales, las ONGs, son corrientes que son extravagantes al propio Estado, es decir, desbordan las limitaciones fronterizas, territoriales y geopolíticas de la sociedad política para tratar de representar a grupos que van más allá de ese Estado o que incluso están dentro de ese Estado pero que se conectan de algún modo con la idea metafísica de humanidad. ¿Y por qué digo idea metafísica de humanidad? Porque cuando alguien habla de género humano en el sentido de humanidad, y lo hace en un sentido político, no entiende que esa humanidad está distribuida y por tanto en muchos casos enfrentada a través de estados, imperios, clases sociales, religiones y otro tipo de instituciones. Cuando una corriente de la izquierda extravagante, por ejemplo el feminismo radical, considera que su sujeto político son las mujeres e incluso como clase social, en el sentido de Lidia Falcón, por ejemplo, la feminista española, está diciendo que el sujeto político mujeres es una totalidad atributiva universal que desborda los estados. Mientras tanto, desde el materialismo político, lo que se defiende, combinando a Bueno con Marx, es que
las mujeres no forman una totalidad atributiva universal política. En todo caso, tampoco se podría decir que forman una totalidad distributiva con momentos mixtos de intercambio, porque las mujeres no se enfrentan entre sí a través de estados, sino porque las mujeres de cada estado forman parte de una sociedad política que tiene entre sus principales finalidades perseverar en su ser y tener una recurrente estabilidad política, económica, diplomática, etc. Por ello, el feminismo radical se equivoca al considerar que, por ejemplo, las mujeres afganas son un sujeto político igual a las mujeres españolas o a las mujeres mexicanas o argentinas. Entre otras cosas porque las variables culturales, económicas, filosóficas y religiosas sobre las cuales estas mujeres desarrollan sus actividades son completamente distintas y opuestas. Y por eso ninguna corriente del feminismo, de tercera ola o de segunda ola incluso, puede entender a las mujeres como un grupo homogéneo a escala global político. De la misma manera hay corrientes del marxismo, llamaremos marxismo vulgar, es decir, un marxismo que no tiene en cuenta las contradicciones y los conflictos de la propia historia, que son conflictos sobre todo geopolíticos, entienden que las clases sociales también son totalidades atributivas universales. Según el materialismo de Bueno, una totalidad atributiva es aquella en la cual sus partes mantienen relaciones o conexiones con el todo mediatamente, no directamente, ni tampoco inmediatamente. Es decir, las partes mantienen sus conexiones con el todo a través precisamente de esas partes. Las partes de un todo atributivo están referidas unas a otras de manera simultánea, pero también pueden estarlo de manera sucesiva. Ello no implica que las conexiones atributivas conlleven inseparabilidad. Esas partes se pueden separar unas de otras. Pero el todo atributivo es un todo que se define por ser una multiplicidad de partes. Incluso se podría decir que es una totalidad corpórea, homogéneamente corpórea. Las partes de nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestros brazos, son partes de un todo atributivo, en el tanto que sus partes forman parte del todo precisamente porque son partes de ese todo, y de manera tanto simultánea como sucesiva. Es decir, yo puedo mover mis brazos como partes de mi cuerpo porque son partes simultáneas de un todo que permite que se muevan. Y a su vez, mis brazos permiten la movilidad de todo mi cuerpo en tanto que es una totalidad atributiva. Estas totalidades atributivas pueden ser integrales, determinantes, homogéneas o heterogéneas, pero en todo caso siempre sus partes están entretejidas en el todo de una manera simultánea o sucesiva, de tal manera que el todo funciona precisamente por la simultaneidad de acciones de sus partes. Como por ejemplo mi cuerpo. Y quiero recordar que según Spinoza, yo no soy dueño de mi cuerpo, sino que yo soy mi cuerpo. Esa es la verdadera postura materialista sobre el sujeto corpóreo. Sigamos avanzando. Sin embargo, las totalidades distributivas son diferentes. ¿En qué sentido? Son totalidades que se definen porque sus partes se muestran independientes unas de otras en el momento en que actúan en el todo. Es decir, esas partes de esa totalidad distributiva funcionan de manera independiente de las relaciones o conexiones entre las demás partes. Y esto es importante señalarlo para no caer ni en el marxismo vulgar, que entiende que las clases sociales, sea burguesía, proletariado u otras, son totalidades atributivas universales, como tampoco caer en el feminismo radical, que entiende que las mujeres son una clase social universal en el sentido de totalidad atributiva. Pero esto también sirve para criticar a los grupos religiosos que entienden que sus fieles, sean musulmanes, cristianos o budistas, forman una totalidad atributiva universal en las cuales las partes dependen unas de otras. Esas partes están distribuidas a través de clases, estados, imperios, que son las totalidades políticas más importantes, partiendo del materialismo político de Bueno y de Marx, y que es el que yo propongo en mi libro La Vuelta del Revés de Marx. Y eso conlleva a decir que el proletariado español, el proletariado mexicano, el proletariado argentino o el proletariado ruso son independientes unos de otros y aunque tengan elementos comunes en tanto que clases sociales, funcionan de manera independiente de las conexiones que entre unos y otros se dan en el modo de producción capitalista. Es decir, los intereses políticos y económicos del proletariado ruso, independientemente de que se defienda una posición socialista desde ese proletariado, son totalmente independientes y distintos de lo que es el proletariado español o el proletariado mexicano o el argentino. Lo mismo ocurre con las mujeres. Las mujeres rusas, mexicanas, españolas, argentinas o afganas son independientes unas de otras y por tanto, aunque puedan compartir algunas condiciones sociales, no todas las condiciones sociales son las mismas porque se produce entre las mujeres afganas, las españolas y las mexicanas momentos de desconexión y no participan en el todo del conjunto de las mujeres del mundo, en realidad. Por ello, que haya corrientes de feminismo radical o de otros tipos de feminismos que traten de abogar por ser los representantes de las mujeres en sentido de totalidad atributiva universal,
siempre fracasarán en ese intento porque no entenderán que las mujeres, en todo caso, solo se pueden entender en un sentido distributivo, lo cual no niega momentos mixtos o isoméricos de interconexión entre las partes de ese todo atributivo. Y lo mismo pasa con las clases o con los fieles de un credo religioso de escala global. Por tanto, lo que se puede decir de la izquierda extravagante es que comete el error de pensar que está representando a totalidades atributivas universales y no a grupos que están a veces conectados y a veces desconectados en esa universalidad a través de partes distributivas. Y esas partes distributivas más importantes son las sociedades políticas, que mayormente en la actualidad son los estados. Y por eso son extravagantes, porque son extravagantes a los estados. Aparte, si se considerara a las mujeres como una clase social, analizando esto desde un sentido marxista, y lo digo como crítica a la concepción de Lidia Falcón de la mujer como clase social, habría que entender, por tanto, que las mujeres poseen un medio de producción que no es propiedad suyo, sino que es propiedad supuestamente de los hombres a través del supuesto patriarcado. Recomiendo el libro de Roxana Kramer, El patriarcado no existe más, donde demuestra a través de la evidencia empírica, Roxana sigue la corriente de la filosofía experimental para analizar esta cuestión. Roxana, como digo, demuestra que el patriarcado como institución histórica ya no existe más ni en las sociedades liberales capitalistas democráticas más avanzadas, ni tampoco en las sociedades socialistas, lo cual no significa que no exista el machismo, lo que significa es que el patriarcado a nivel histórico ha dejado de existir. El gran problema del feminismo radical es que define el patriarcado de una manera tan amplia que al final no acaba definiendo nada. En su momento ya haré una serie de vídeos sobre la cuestión del feminismo, o mejor de los feminismos, no en sentido unívoco sino análogo, porque entre los feminismos pasa algo parecido como pasa con las izquierdas o con la derecha. También haré una serie de vídeos sobre la derecha. Lo que ocurre es que la definición de patriarcado realmente histórico, el que ha existido de verdad, es el de un sistema de transmisión patrimonial de herencias, según el cual en algunas culturas y en determinados momentos históricos los hijos varones heredaban los bienes inmuebles, tierras, casa, etc., mientras que las hijas heredaban los bienes muebles, es decir, la dote, joyas, dinero, etc. El patriarcado histórico, es decir, el patriarcado que realmente existió, es una forma de exogamia bastante exitosa a nivel antropológico porque ha evitado el incesto y por tanto de aseguramiento de apareamiento fuera del grupo familiar. Es decir, el patriarcado histórico fue una forma de exogamia legislada. Desde que el modo de producción capitalista liberalizó la fuerza de trabajo femenina y acabó con ese patriarcado histórico y metió a las mujeres a producir plusvalor en la fábrica o en otro tipo de ámbitos laborales, eso permitió cambiar las leyes, hace que las herencias se repartan independientemente del sexo biológico. El problema que tiene el feminismo radical es que en las sociedades políticas democráticas liberales más avanzadas, e incluso en las socialistas, confunde patriarcado estructural, que ya no existe, como apunta Roxana Kramer, con machismo cada vez más residual. Y el feminismo radical, al universalizar la definición de patriarcado y al extenderla a un tipo de definición que realmente no define nada, pues la denominada teoría feminista define el patriarcado como todo tipo de sistema social en la cual el varón goza de supremacía sobre la mujer, algo que, repito, es muy vago. Lo hace porque, tratando de supuestamente universalizar este término, acaba haciéndolo porque considera a las mujeres una totalidad atributiva universal. En todo caso, el feminismo radical es una forma de izquierda indefinida extravagante, no ya solo porque considera que las mujeres son una totalidad atributiva universal que desborda los estados y, por tanto, los proyectos sociológicos más que políticos del feminismo radical tienen que ir más allá de los estados para poder implantarse o para poder desarrollarse. Pero también lo es porque al tratar de definir, como hace Lidia Falcón, a las mujeres como una clase social, entiende que esa clase social, si se analizan desde el marxismo, porque Lidia Falcón trata de unificar marxismo con feminismo, entiende que las mujeres supuestamente son propietarias de un medio de producción, que es supuestamente su cuerpo, o más concretamente su útero, que está dominado por el patriarcado. Al destruir el patriarcado, supuestamente las mujeres serían dueñas de su medio de producción, de su cuerpo o de su útero en concreto, y podrán disponerlo de una manera socialista supuestamente o socializada, como ellas pretendan. El problema de este tipo de razonamientos es que si se considera que el útero es un medio de producción, entonces las feministas liberales que defienden la gestación subrogada, es decir, los vientres de alquiler, estarán más cerca de ser, entre comillas, dueñas de alquilar su medio de producción, su útero, que las feministas radicales, que no se sabe muy bien para qué quieren utilizar su útero. Más allá de los razonamientos de Shulamit Firestone y otras feministas que hablaban de fomentar la fecundación in vitro para evitar que la reproducción dependa del varón. Pero bueno, simplemente lo que quería apuntar es que ahora mismo una de las corrientes más importantes a nivel global
de las izquierdas indefinidas es el feminismo radical, pero no es la única, porque ahí está la teoría queer, que es una teoría derivada de ciertas ideas y contenidos del feminismo radical, es decir, deriva del feminismo radical, pero en un sentido muchas veces contrario al feminismo radical. Entre otras cosas porque para la teoría queer, el género es una construcción social que existe diferenciada del sexo y que además tiene prioridad sobre esto. Algo que también defiende el feminismo radical, es decir, también defiende la separación entre sexo-género, algo que es muy discutible. En todo caso, la teoría queer lo que defiende y lo que entiende es que el género y las identidades sexuales son construcciones sociales que no tienen conexión con lo biológico y que por tanto lo que habría que hacer es reconstruir a escala universal ese tipo de identidades sexuales y de géneros. Por tanto, también para la teoría queer, que es una izquierda indefinida, extravagante y en algunos casos divagante, pues lo que tiene que hacer es desbordar las fronteras de los estados y tratar de influir universalmente en todos los géneros del mundo, en todos los géneros e identidades sexuales globales. Pero porque entiende que la humanidad es también una totalidad atributiva universal, no distributiva, sobre la cual hay que actuar. Estos dos grandes ejemplos, la teoría queer y el feminismo radical, sirven para ejemplificar por qué son movimientos de izquierda indefinida, es decir, porque no se definen respecto del Estado, no tienen planes y programas estatales. Lo que tienen son planes y programas supuestamente desbordantes de las limitaciones de la sociedad política, pero que, como veremos para hablar de la izquierda fundamentalista, necesitan a esa sociedad política realmente para poder llevar a cabo sus planes y programas parciales, sus planes y programas identitarios particulares. Estoy adelantando algunas cuestiones, por lo tanto voy a volver a Bueno para ver cómo él trata la cuestión de las izquierdas indefinidas. Vayamos primero con la izquierda extravagante. Las corrientes de izquierda indefinida del tipo que hemos llamado extravagantes podrían clasificarse desde muy diversos puntos de vista. Por ejemplo, podríamos tener en cuenta la naturaleza del campo en el que se desenvuelven tales corrientes, como puedan serlo el campo de las ciencias matemáticas, el de las ciencias físicas o el de las ciencias biológicas. También el campo de las artes plásticas, el de la música, el campo de la religión o el de la, entre comillas, filosofía universitaria. Suele hablarse en física de una escuela realista que englobaría a los físicos de izquierda, Planck, Einstein, Ehrenfeld, contrapuesta a una escuela positivista u ortodoxa que englobaría a los físicos de derecha, las llamadas escuelas de Copenhague y Gotinga, a Niels Bohr, a Born y sus discípulos Heisenberg o Jordan. Pero, ¿qué tienen que ver las doctrinas de Einstein o las de Heisenberg con las políticas sobre impuestos directos o indirectos o incluso con la forma de gobierno? Otra cosa es que el régimen de impuestos o la forma de gobierno tenga que ver con los físicos, por ejemplo, por la ayuda que puedan prestar a sus laboratorios o lo que puedan reclamar de ellos. Otra cosa serán las simpatías que estos físicos puedan tener respecto de la izquierda, pero ¿tiene algo que ver la izquierda de la física con una izquierda política? ¿Y con cuál? ¿O hablamos de izquierda en un sentido simplemente analógico al contraponer unos físicos a otros, como se contraponen en el campo político las izquierdas a la derecha, o ni siquiera esto? En el terreno pictórico se dice que Picasso o Miró militaron en la izquierda, mientras que Matisse o Dalí militaron en la derecha. ¿Pero qué tiene que ver el arte de Picasso con la izquierda política, aunque el artista fuera filocomunista? ¿Acaso el Guernica no habría podido ser pintado también por un artista de derecha que tuviera su genio? ¿O habrá que decir que ningún pintor de derecha puede tener el genio de Picasso a la manera como Sartre decía que era imposible pensar en un buen escritor que fuera de derechas? ¿Y la obra de Matisse o de Dalí han de considerarse de derechas porque en ella se encuentra representada de vez en cuando la Virgen María? Sin embargo, por cierto, alrededor del Guernica de Picasso hay que decir que existe la hipótesis con bastante fundamentación de que fue después, en el contexto ya de la Guerra Civil Española, cuando ese cuadro, que luego se llamó Guernica, fue una denuncia de los horrores de la Guerra Civil Española y en concreto del bombardeo de Guernica, de la ciudad de Guernica, en el País Vasco, en España, por parte de la Luftwaffe alemana, de los nazis. Sin embargo, parece ser que ese cuadro en un primer momento no tenía esa intención pictórica, sino que, y esta hipótesis la propone Aquilino Duque es un poeta y escritor español, el Guernica originalmente sería un cuadro taurino que representaría la muerte en la plaza del torero Ignacio Sánchez Mejías, y que después por motivos políticos fue utilizada en un sentido de denuncia contra la Guerra Civil Española. Motivo por el cual ya habría que definir si el cuadro, si no nos dijeran que es el Guernica, si no supiésemos que lo ha pintado Picasso, habría que definirlo de izquierdas o de derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda extravagante no son solo movimientos sociales como la teoría queer, movimiento queer, LGTBIQA+, o el feminismo radical, sino que también son los movimientos artísticos o los movimientos científicos, de izquierda científica. Es decir,
grupos que no tienen proyectos definidos respecto del Estado, sino que tratan de desbordarlo, son extravagantes a él. Eso es lo común en todos ellos. Continúa Gustavo Bueno. Si pasamos al terreno religioso, ¿cómo un hombre de Dios puede mantener afinidades con la izquierda o con la derecha? Su reino no es de este mundo. En relación con las izquierdas o con las derechas de este mundo, el hombre de Dios es el verdadero extravagante. Podrá compadecer a los pobres, pero ¿por qué no compadece aún más a los ricos si es que a estos les va a ser más difícil entrar en el reino de los cielos que a un camello pasar por el ojo de la aguja? Luego, si el hombre de Dios se hace de izquierdas, es decir, si se convierte en un guerrillero maoísta que busca el sendero luminoso, o bien pasa a militar en una organización de cristianos para el socialismo buscando el sendero de la justicia por la distribución del 0,7% del Producto Interno Bruto, lo que lo definirá como de izquierdas, encauzando su extravagancia, será su compromiso con el sendero luminoso o con el 0,7%, y no su compromiso con un Dios metafísico que él no puede hacernos compartir por una vía distinta del masaje. Es decir, los llamados movimientos cristianos de base, los movimientos católicos o protestantes que se organizan alrededor de grupos que van contra el hambre, organizaciones no gubernamentales como el DOMUN, Cáritas o Manos Unidas, o incluso la UNICEF, podrían calificarse como izquierda extravagante, aunque también tendrían conexiones con algunas formas de derecha extravagante que ya veremos cuando tratemos el mito de la derecha. Lo que está claro es que en el conjunto de las izquierdas indefinidas, da igual si los grupos o personalidades que pueblan este tipo de corrientes de izquierdas indefinidas son ateos, agnósticos o creyentes. Lo que tienen en común es que se mueven por proyectos que, aunque se conecten tangencialmente con proyectos de izquierda políticamente definida, realmente los desbordan, pero no los desbordan en el sentido de que quieran ir en que denuncien las limitaciones de los planes y programas políticos de las izquierdas definidas, sino que los desbordan en un sentido extravagante, en el sentido de que no quieren participar de esos proyectos políticos respecto del Estado ni elaborarlos, salvo para conseguir de ellos algún tipo de subvención o algún tipo de ayuda política presupuestaria que les permita llevar a cabo su agenda extravagante. De ahí la fuerza política del feminismo radical, del movimiento LGTBIQA+, pero también de algunas corrientes de intelectuales y artistas que se dan tanto la izquierda extravagante como la divagante. Continúa Gustavo Bueno. Habrá que investigar empíricamente cuáles son los atractores que, desde las diversas capas de la sociedad política, ejercen mayor influencia sobre las corrientes extravagantes de izquierda, de las que venimos hablando. ¿Acaso los atractores más probables de la capa conjuntiva sean los que tengan que ver con los movimientos asociativos tipo ONGs, que planean su acción al margen del Estado? Un margen teórico puesto en la práctica, como es notorio, las ONGs suelen estar financiadas por los gobiernos. En cualquier caso, sigue siendo el Estado el que sirve de parámetro. Los atractores más probables de la capa basal tendrán que ver sin duda con la autogestión empresarial, es decir, en cuanto sea independiente del Estado y aún de las grandes sociedades nacionales o multinacionales, que también presuponen conexiones muy fuertes con los Estados. En cuanto a los atractores de la capa cortical, ellos tienen que ver precisamente con los movimientos que desbordan los límites de un Estado dado, y que han dado lugar a un género de profesiones verdaderamente extravagantes por relación al Estado: médicos sin fronteras, bomberos sin fronteras, músicos sin fronteras, payasos sin fronteras y hasta aduaneros sin fronteras. En el extremo, los movimientos antiglobalización, también dados en función de los estados. Con capa conjuntiva, basal y cortical, Bueno se refiere a las capas del poder político del Estado, que no voy a desarrollar aquí porque tendrían que ser tema de otro vídeo, pero que resumiré diciendo que son capas en las cuales se distribuyen los poderes políticos ascendentes y descendentes del Estado, y que en la capa conjuntiva se pueden encontrar los clásicos de Montesquieu, poder legislativo, ejecutivo, judicial, mientras que en la capa basal se encuentran los poderes que tienen que ver con la gestión económica del territorio, poder gestor, planificador y redistributivo, y en la capa cortical los que tienen que ver con las relaciones con otros estados, poder federativo, diplomático y militar. En todo caso, lo que queda claro es que de las izquierdas indefinidas y particularmente las extravagantes, aunque sean extravagantes respecto a los planes y programas de una izquierda políticamente definida respecto del Estado, necesitan moverse en los parámetros del Estado para poder actuar socialmente, sociológicamente. Es decir, si las subvenciones a fundaciones y ONGs del feminismo radical, de los cristianos de base, del movimiento queer o de otro tipo de organizaciones científicas, políticas, artísticas, etc., estas izquierdas indefinidas no podrían actuar. Si las subvenciones que a nivel nacional e internacional les llegan a través de organizaciones públicas y privadas, como pueda ser la ONU o la Open Society de George Soros, esta izquierda indefinida no tendría hoy poder, porque hay algo que decir, y esta es la gran parte polémica de nuestro asunto, y es que después de la caída de la Unión Soviética, la izquierda hegemónica del mundo occidental
No hablo de la izquierda asiática, que es la hegemónica a escala global, pero la hegemónica en el mundo occidental no es ninguna izquierda definida, sino que es la izquierda indefinida. Vayamos ahora a la izquierda divagante. Dice Gustavo Bueno sobre la misma. En cuanto a las corrientes de izquierda indefinida por divagación, diremos tan solo que quienes discurren en ellas habrán comenzado por estar implantados en algunas de las 6 corrientes definidas de las que hemos hablado, pero al mismo tiempo se habrían encontrado como excesivamente confinados por los marcos políticos que las definen. Tenderán a desbordar esos marcos, es decir, tenderán a divagar a través de ideas filosóficas, artísticas, trascendentales, ecológicas, éticas, cosmológicas o morales. Probablemente en este proceso de divagación, los intelectuales y artistas de izquierdas tomarán contacto con otras corrientes definidas con resultados probablemente eclécticos, pero sobre todo su divagación recorrerá campos no estrictamente políticos, incluso políticamente neutros. De este modo, se elevarán hacia un estilo de izquierda indefinida que, sin perjuicio de sus compromisos políticos definidos de origen, quiere ser sobre todo cultural o ética. Es decir, la izquierda divagante sería la propia de aquellos grupos que, dentro de movimientos artísticos o, de manera muy pronunciada, departamentos de universidades, tanto públicas como privadas, tanto estatales como pontificias, ejercen una suerte de divagación ética, trascendental, cosmológica o filosófica, en algunos casos más bien doxográfica o sofista, en el sentido peyorativo del término que le daba Marx o que le da Gustavo Bueno, desde el cual pontifican al resto del mundo. Por lo tanto, solo tangencialmente esas personalidades tienen alguna relación con alguna izquierda políticamente definida, pero realmente son detritus o excrecencias o restos o escoria, y digo escoria no en un sentido de insulto, sino en un sentido químico, en tanto que la escoria es una sustancia vítrea formada por las impurezas que flotan en el crisol de los hornos metalúrgicos, y por tanto esas impurezas, que son excrecencias de esas izquierdas definidas, acaban divagando como izquierda indefinida. Porque hay algo que tener en cuenta que es tremendamente importante. Las izquierdas indefinidas son, en muchos casos, grupos resultado de los restos del naufragio de los fracasos políticos de las izquierdas políticamente definidas, tanto jacobina como liberal, como anarquista, como socialdemócrata, como comunista. La izquierda asiática, por lo menos en China, no ha tenido esas izquierdas indefinidas, que sepamos, habría que analizarlo, pero sí han habido grupos maoístas en América y en Europa que han acabado convirtiéndose, o ellos o algunas personas derivadas de ellos, en izquierdas indefinidas, tanto extravagantes como divagantes. ¿Qué más nos dice Gustavo Bueno al respecto de las izquierdas divagantes? En el límite se elevarán estas izquierdas divagantes hacia una izquierda profunda, eterna, sublime, la izquierda filosófica, la izquierda como conciencia de la humanidad, que dice comportar nada menos que una visión del mundo. Generalmente las divagaciones de estos intelectuales de la izquierda filosófica se hacen sin necesidad de haber leído 2 líneas seguidas de Platón o de Aristóteles, de Francisco Suárez o de Domingo de Soto. Estas visiones del mundo de los intelectuales de izquierda divagantes también son variables, y si se consideran de izquierdas, es acaso por su oposición a determinadas concepciones del mundo tradicionalmente asociadas a la derecha. Unas veces los políticos, intelectuales y artistas de izquierda divagarán por los extremos del materialismo monista, todo es química, del evolucionismo, el hombre desciende del mono y en el neolítico se hizo agricultor, y del progresismo optimista, del desarrollo de la tecnología, permitirá que los bienes fluyan a chorro lleno en la sociedad del futuro. Hay momentos de conexión entre las izquierdas divagantes y las extravagantes. Es el caso, por ejemplo, del movimiento 15M o del Ocupa Wall Street o incluso del proceso constituyente que se está dando en Chile, en tanto que son profesores de departamentos universitarios chilenos los que van dirigiendo a los grupos de izquierda indefinida a ese proceso constituyente para redactar una constitución que solo se define de izquierdas, entre comillas, por oponerse a la constitución de derechas de la dictadura de Augusto Pinochet. Pero realmente va a ser una constitución, por lo menos por los factores que conocemos, va a ser una constitución propiamente de izquierda indefinida, en la cual van a converger movimientos sociales, ONGs, feministas. Si hemos puesto ejemplos de izquierdas extravagantes, indefinidas, como movimientos sociales, ONGs, etcétera, ejemplos e incluso medios de comunicación como Contexto, CXTX, Página 12, La Jornada en México, El Diario Público en España o el Diario.es que dirige Ignacio Escolar, podríamos hablar de ejemplos de izquierda indefinida divagante en algunas personalidades como Darío Stanzheimer, Enrique Dussel, Naomi Klein,
Naomi Wolf, Juan Carlos Monedero, Carlos Fernández Liria, Juan Diego Boto, Malena Pichot, el animalista Peter Singer, aunque cuidado, este podría conectar con algunas formas de derecha extravagante, como veremos cuando tratemos las derechas, Ernesto Castro, o también youtubers como la gata de Schrödinger, en tanto que izquierda divagante científica, Cuellilargo, y habría que mencionar también, como otra forma de ejemplo de izquierda indefinida, tanto extravagante como divagante, en tanto que se interconectan, a algunas tribus urbanas que supuestamente se definen a sí mismas como progresistas o de izquierdas, algo que es muy discutible, como pueden ser los punks, los heavies o algunos rockeros. Ahí está el movimiento en España, rock contra el fascismo, y ya digo que es muy discutible que el rock and roll sea un movimiento progresista en sí, sino que es un producto típicamente capitalista. Continúa Gustavo Bueno en el mito de la izquierda hablando sobre la izquierda divagante. Otras veces la izquierda profunda, para evitar divagaciones metapolíticas y metafísicas, se acogerá al agnosticismo, solo que entonces la izquierda, al precio de no divagar, se confunde con algunas de las múltiples variantes de la derecha liberal, tolerante o escéptica. No es el agnosticismo el procedimiento más adecuado para detener las divagaciones de una izquierda política, ni tampoco lo es el materialismo monista, pero sobre este punto no queremos ahora extendernos más. Ya hemos hablado de las corrientes abiertas de las izquierdas indefinidas, es decir, corrientes que son abiertas en tanto que, a pesar de ser extravagantes y divagantes, pueden conectarse con algunas corrientes de izquierdas definidas en algún momento. Y pueden conectarse a través de eclecticismo. Ejemplo es en el feminismo radical, la parte de ese feminismo radical que se acerca al marxismo y se define como feminista de clase o feminista marxista. Es una corriente ecléctica que está a medio camino entre la izquierda indefinida y la definida. Bien sea porque se acerca a un feminismo marxista socialdemócrata o bien porque se acerca a un feminismo marxista de tipo izquierda comunista de quinta generación. Algo que es discutible, entre otras cosas, porque ni Rosa Luxemburgo, ni Alexandra Kollontai, ni Clara Zetkin, ni otras clásicas autoras y revolucionarias marxistas de la izquierda comunista se definieron como feministas e incluso fueron radicalmente antifeministas. Pero insisto, esto es tema para otro vídeo. En todo caso, lo que tiene que quedar claro es que hay ciertas corrientes de la teoría queer, del feminismo radical o incluso de movimientos religiosos que al acercarse al marxismo tratan de conectarse con alguna izquierda definida y por eso son eclécticas. Y por eso son abiertas, y por ese eclecticismo son corrientes abiertas. Pero vayamos ahora a la corriente cerrada de la izquierda indefinida, que es la que Bueno llama izquierda fundamentalista. Dice Gustavo Bueno en el mito de la izquierda: también habrá que tener en cuenta la gran probabilidad de la formación en círculos determinados de corrientes de izquierda indefinida resultantes de la confluencia de corrientes de izquierda extravagantes y de corrientes de izquierda divagantes. De esta confluencia puede resultar inter alia una suerte de izquierda fundamentalista, cuyas acciones se adviertan incluso entre quienes son considerados como representantes de una izquierda liberal. La izquierda fundamentalista ya no se definirá por criterios inmediatamente políticos, que incluso serán desdeñados, sin perjuicio de que de vez en cuando expresen sus simpatías o su repulsa por alguna corriente definida de izquierdas, pero sin excluir jamás del todo a las otras. Es decir, la izquierda fundamentalista acabará defendiendo la unidad de la izquierda, que la izquierda es siempre la misma, o que todos somos hermanos de una casa común, algo que la historia ha demostrado que es falso y que he tratado yo de probar en esta serie de vídeos. En todo caso, la izquierda fundamentalista entiende que la izquierda incluso no es algo que surge con la Revolución Francesa, sino que es algo eterno, consustancial a la propia especie humana. Se caracteriza por criterios preferenciales o valores muy dispares, pero que se mantienen tenazmente asociados. Por ello, esta izquierda promoverá con carácter prioritario la necesidad de educar en valores, es decir, en sus valores, a la juventud y al pueblo en general. Es decir, la izquierda fundamentalista entiende que todos los problemas sociales se pueden solucionar mediante la educación, influyendo en el sistema educativo. La institución libre de enseñanza de inspiración masónica en España sería una forma de izquierda fundamentalista. Por cierto, habría que analizar en el futuro las conexiones importantes que existen entre las izquierdas indefinidas y cierto origen masónico de muchas ideas suyas. Pero vayamos continuando con la izquierda fundamentalista que Bueno trata. Sobre la conexión masonería-izquierda indefinida, creo que eso da para otro tipo de vídeo. Si recorremos los ejes del espacio antropológico a fin de concretar los criterios que caracterizarían a esta izquierda fundamentalista, a la vez extravagante y divagante, acaso habría que recoger como mínimo los siguientes. Antes de seguir, tengo que resumir, aunque esto daría para otro vídeo, qué entiende Bueno por espacio antropológico. La idea de espacio antropológico en Gustavo Bueno entiende que el hombre se relaciona con otras entidades no humanas
de una manera, la teoría del espacio antropológico de Gustavo Bueno entiende que el hombre está rodeado por entidades que no son solo humanas, no son solo hombres, y que por tanto con ellas tiene cierto tipo de relaciones. Lo que pasa es que en ese espacio antropológico las relaciones se distinguen en tres tipos de ejes o ámbitos en los cuales en cada eje el hombre se relaciona con entidades distintas. Por ejemplo, en el eje circular del espacio antropológico, el hombre se relacionaría con otros hombres, sobre todo a través de cosas producidas por esos mismos hombres, que en el caso del modo de producción capitalista son las mercancías, los bienes y servicios. Que esto permite conectar al espacio antropológico, que es una teoría antropológica que es una teoría de antropología filosófica de Bueno, con la filosofía de la historia de Marx, que es una nueva ontología, la del materialismo histórico, que entiende la realidad y el mundo partiendo del mundo efectivo de las mercancías que produce el capitalismo. Por tanto, si los hombres se relacionan entre sí en el modo de producción capitalista, es sobre todo a través de cosas. Esta es la tesis de Isaac Rubin, economista soviético al cual dedicaré un vídeo en algún momento. En el eje radial, el hombre se relaciona con entidades de la naturaleza no orgánicas, ríos, rocas, piedras, materiales químicos, etc., que también a través del trabajo y de la producción convierte en mercancías. Mientras que en el eje angular se relaciona con entidades orgánicas no humanas, particularmente los animales, que en algunos casos puede convertir en deidades, en númenes, a través de determinadas organizaciones religiosas, como ocurrió en el Paleolítico o en parte también en las primeras civilizaciones del despotismo hidráulico, cuando esos animales se mezclaron con características humanas en religiones politeístas. Pues bien, en estos tres ejes del espacio antropológico es donde sitúa Bueno cómo se organiza esta izquierda indefinida cerrada, la izquierda fundamentalista. En el eje circular, la izquierda fundamentalista proclamará el multiculturalismo o la sociedad abierta, la de Popper o Soros, la tolerancia exquisita de unas culturas ante las otras. Esta tolerancia irá vinculada al pacifismo, al diálogo y a la subestimación de cualquier signo externo de nacionalismo canónico, la bandera, por ejemplo. Es decir, aunque hay que reconocer una cosa, esta izquierda fundamentalista puede renegar del nacionalismo canónico de las naciones políticas, bien sea nacionalismo español, bien sea nacionalismo mexicano, bien sea nacionalismo argentino, para defender nacionalismos étnicos supuestamente oprimidos en nombre del relativismo cultural, como puedan ser el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, el nacionalismo aymara, el nacionalismo quechua o alguna suerte de indigenismo o de indianismo de corte pro-inca o pro-azteca, que también se relacionan con formas de derecha extravagante. En todo caso, lo que tiene que quedar claro es que en nombre del relativismo cultural, en el eje circular del espacio antropológico, la izquierda fundamentalista es antinacionalismo político, en el sentido estatal canónico del término que se deriva de las revoluciones francesas, de las revoluciones jacobinas y liberales, y es pro-nacionalismo étnico, indianista o indigenista, sea Abertzale vasco, el de ETA o el de Bildu, Sortu y Batasuna, o sea el indigenismo mapuche, por ejemplo, que puede existir en el sur de Chile y en Argentina. Continúa Gustavo Bueno, aun cuando paradójicamente esta izquierda no desdeñará la defensa de los nacionalismos fraccionarios ni sus respectivas banderas, como ya he dicho yo antes. Su guía fundamental es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esto es importante tenerlo en cuenta. La izquierda fundamentalista ha dejado de tener como referencia, como podía tener las izquierdas definidas, textos como, en el caso de la izquierda jacobina, el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, o en el caso de las izquierdas derivadas, o en el caso del anarcosindicalismo, que es la propiedad de Proudhon, o los textos de Bakunin, o en el caso de las izquierdas derivadas del marxismo, el manifiesto comunista, el Capital, los Grundrisse, el Estado y la Revolución de Lenin, o el libro rojo de Mao Zedong. La Biblia de la izquierda indefinida y particularmente de la fundamentalista, que repito, a través de ONGs y subvenciones estatales o privadas a escala global en el mundo occidental capitalista, es la izquierda hegemónica. Repito, la Biblia de esta izquierda indefinida, hegemónica, hoy día es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una declaración universal que, en su día, por cierto, rechazaron los países del bloque del este soviéticos y también los países de la Unión Islámica en la Declaración del Cairo de 1990, cuando afirmaron que esos derechos humanos tenían que supeditarse a la Sharia, que es la ley islámica. Continúa Gustavo Bueno. Su cruzada, la cruzada de la izquierda fundamentalista en el eje circular del espacio antropológico que ya he definido antes, es la abolición de la ejecución capital, juntamente con la defensa de la eutanasia de los enfermos terminales o inválidos irreversibles. Al paso, defenderá la capacidad legal de adopción de niños por parejas homosexuales, preferirá la escuela pública frente a la privada y los alimentos vegetales a los animales.
Que conste que no estoy criticando las medidas concretas que la izquierda fundamentalista defiende. Lo que estoy simplemente es leyendo lo que Gustavo Bueno, dentro del eje circular del espacio antropológico, describe como las acciones que la izquierda fundamentalista defiende y sobre qué parámetros se organiza y los objetivos que persigue, que en algunos casos está consiguiendo. Continúa Gustavo Bueno. En el eje radial, la izquierda fundamentalista se decantará por el ecologismo, por el recelo ante las grandes obras públicas, la izquierda contra el cemento, por su sensibilidad, entre comillas, ante el, entre comillas, impacto ambiental de ciertas obras, por el conservadurismo de la naturaleza, rechazos de proyectos de desviación de ríos, de desecación de lagos, por la defensa de la biodiversidad, aunque todavía no se han visto movimientos izquierdistas en defensa de los hermanos siameses, animales o humanos, e incluso por la defensa del paisaje natural. Lo interesante es que esta actitud, cuando se da como axiomática, conduce a una situación en la que ni siquiera los políticos, intelectuales y artistas de izquierda creen necesario justificar su preferencia incondicional por la estética del paisaje natural y su terror ante el impacto ambiental. Y finaliza con el eje angular Gustavo Bueno. En el eje angular, la izquierda fundamentalista tiende al agnosticismo teológico, pero al mismo tiempo, en algunos grupos, se interesa, acaso con demasiada dedicación, por las vidas extraterrestres o extragalácticas. Y yo aquí incluiría incluso por algún tipo de entidad espiritual. De ahí que en las izquierdas fundamentalistas, por lo menos desde la perspectiva del eje radial del espacio antropológico, encontremos muchos grupos que conectan a través del animalismo o del antiespecismo con las religiones numinosas del Paleolítico, algo que, bueno, describe en un libro muy importante suyo, El animal divino, ensayo de una teoría filosófica materialista de la religión, pero también con algunos grupos New Age y por tanto espiritualista. Concluye Gustavo Bueno. De algún modo podría decirse que las funciones ideológicas que en nuestra sociedad corresponden a las izquierdas fundamentalistas, extravagantes y divagantes a la vez, se asemejan mucho a las funciones ideológicas que en la época helenística correspondían o bien al neoplatonismo o bien al epicureísmo. Por tanto, y este ya estoy diciendo que de por ahora es el libro más polémico de mi canal de YouTube, la izquierda indefinida, y particularmente la fundamentalista, es la izquierda hegemónica en el capitalismo actual, en las sociedades políticas capitalistas democráticas. Y lo es no ya solo por los fracasos de las generaciones de izquierdas políticamente definidas que acaban derivando a la indefinición política, sino porque para el capital este tipo de izquierda indefinida se ha convertido en funcional para sus planes y programas. El ejemplo más claro de la hegemonía universal, global, en el mundo capitalista de esta izquierda indefinida y particularmente de la fundamentalista es, sí, la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, que es para tratar en otros vídeos. La izquierda fundamentalista, además, es la conjunción de las izquierdas extravagantes con las divagantes que necesitan al Estado del bienestar social, demócrata, liberal, medio libertario, para poder desarrollar sus planes y programas extravagantes y divagantes, y que necesitan, por tanto, la subvención estatal y alguna inversión privada para poder llevarlos a cabo. La izquierda fundamentalista defenderá la memoria histórica o memoria democrática frente a los agravios del pasado, bien sea por la dictadura franquista o bien sea por el colonialismo europeo. La defensa del medio ambiente, la diversidad, la igualdad, no ya de género, sino entre géneros, porque aquí se mezcla el feminismo radical con la teoría queer en el feminismo de tercera ola, no, en el feminismo de cuarta ola, será impulsada por movimientos de izquierda extravagante como el Me Too, que nació a partir de la revelación de los abusos sexuales que Harvey Weinstein hizo sobre determinadas actrices hollywoodienses. Y la lucha contra el cambio climático, que supuestamente es producido por la acción humana, será encabezada por Greta Thunberg, que será un ejemplo palmario de izquierda indefinida, en este caso divagante, que converge en movimientos cerrados de izquierda fundamentalista. Existen ya partidos políticos que en algunos casos provendrían de izquierdas definidas, como el Partido Comunista de España o el Partido Socialista Obrero Español, que acabarán derivando a la indefinición, porque asumirán, entre otras cosas, la Agenda 2030, pero también partirían antes de movimientos sociales que orbitarían alrededor de estos partidos para conseguir subvenciones. Es decir, la izquierda indefinida sería la ideología dominante dentro de esa clase social que podríamos denominar subvencionariado. ¿Qué es el subvencionariado? Es algo distinto al funcionariado. Los funcionarios son personas que trabajan para la administración pública después de haber obtenido una plaza mediante oposición, concurso o un procedimiento mezcla de concurso más oposición. El subvencionariado, sin embargo, vive del erario público o vive en parte también de
algún tipo de capital privado, pero no por concurso ni por oposición, sino simplemente por colocación ideológica por parte de partidos políticos. Muchas fundaciones funcionan así. Lo que está claro es que la caída de la Unión Soviética ha conllevado la hegemonía absoluta y completa en las democracias homologadas de esta izquierda indefinida, que es prácticamente, ya se ha convertido, diría yo, en un enemigo de cualquier tipo de construcción de izquierda políticamente definida. Por cierto, no hay que reducir la izquierda indefinida a posmodernismo, a filosofía posmoderna. Muchas corrientes de la izquierda indefinida histórica y actual son posmodernas, pero muchas otras corrientes no tienen nada que ver con el posmodernismo y son incluso antiposmodernas. Por ejemplo, el feminismo radical, uno de los movimientos más importantes dentro de la izquierda extravagante, no sería una corriente posmoderna. Muchos de sus planteamientos son radicalmente antiposmodernos. E incluso nos podemos encontrar autores que son posmodernos que no pueden ser calificados realmente de izquierdas, sino que incluso entrarían dentro de formas de derecha extravagante o de derechas no alineadas. Pero esto ya lo trataremos en otro vídeo. Pero también existen coaliciones, frentes amplios que se han convertido en organizaciones políticas que han conseguido absorber a estos grupos extravagantes y divagantes en organizaciones políticas de izquierda fundamentalista que concurren en el mercado pletórico electoral por escaños y por conseguir poder político, gobernar o acceder a subvenciones. En España el caso más claro es primero Izquierda Unida y después Unidas Podemos, que ha absorbido aquel. Por tanto, el gran líder histórico español de la izquierda indefinida fundamentalista ha sido, hasta ahora, Pablo Manuel Iglesias Turrión. En México encontramos Morena como movimiento de izquierda fundamentalista que agrupa corrientes de las izquierdas extravagante y divagante. En Argentina encontramos el Frente de Todos, organizado por algunas corrientes del kirchnerismo que han acabado absorbiendo a movimientos sociales, grupos ONGs, intelectuales y artistas, etc. En Chile, como ya he dicho antes, el proceso constituyente que se está realizando a cabo es liderado por grupos de izquierda indefinida que se organizan de manera fundamentalista. En Brasil, el Partido de los Trabajadores, que vuelve a liderar Luis Ignacio Lula da Silva, en parte cada vez más se está asemejando a una suerte de izquierda fundamentalista. Y en Estados Unidos podríamos decir que el partido, si se le puede llamar así, que engloba a todos estos grupos actualmente en ese país que se podrían entender como izquierdas extravagantes, divagantes y fundamentalistas, es el Partido Demócrata. Y que por tanto Joe Biden y Kamala Harris se han convertido en los adalides imperiales de esa izquierda fundamentalista que se ha convertido en hegemónica en el modo de producción capitalista en las democracias liberales avanzadas de mercado pletórico del mundo grecorromano y judio-cristiano, a los cuales, repito, son ajenos tanto el mundo musulmán como el mundo de la izquierda asiática, la República Popular China, más Vietnam, Laos y Corea del Norte, y en parte, de alguna manera también, el África subsahariana, pero donde también penetran este tipo de ideas o pretenden penetrar a través de la Agenda 2030. La izquierda fundamentalista conectada con el Partido Demócrata y con la Agenda 2030 en la actualidad es la que recibe las subvenciones de la Open Society de George Soros, alumno aventajado de Karl Popper, filósofo liberal antimarxista, que defendía la sociedad abierta frente a la sociedad cerrada, porque entendía que la sociedad abierta, democrática y científica, y que se podía autocriticar a sí misma, era aquella donde los seres humanos podían desarrollarse en plenitud frente a las supuestas sociedades cerradas, totalitarias, supuestamente totalitarias, fascistas o comunistas. Y por tanto, George Soros se ha convertido en el gran financiador global, aunque no el más poderoso ni el más conocido porque es un testaferro de otros, de la izquierda indefinida fundamentalista. Y hasta tal punto es poderosa esta izquierda fundamentalista en el modo de producción capitalista actual, en las democracias, en los sistemas políticos democráticos liberales avanzados, burgueses, por lo que dice en la conclusión del libro sobre el porvenir de las izquierdas. Y es lo siguiente: no cabe hablar en general de un porvenir de las izquierdas definidas. Cada generación de izquierda definida tiene su propio destino y su propia ocasión. No cabe establecer una correspondencia rígida entre los propietarios de alguna empresa estable y transmisible por herencia y los desposeídos de todos los tipos de bienes raíces, asalariados, jornaleros, funcionarios. Sin embargo, es muy probable que los propietarios asuman vectores derechistas y los desposeídos adquieran vectores izquierdistas. Lo más penoso es contemplar cómo el destino de alguna corriente de izquierda definida parece circunscrito en la democracia a la tarea de apropiarse, aunque sea temporalmente, del poder político. Esto es tremendamente grave a nivel político. Lo que significa es que en las democracias liberales de mercado pletórico capitalista, los partidos políticos que todavía pretendan defender algún tipo de generación de izquierda políticamente definida de las 6 que ya he mencionado antes, no pueden salir, no pueden escapar de la concurrencia en elecciones, del parlamentarismo ni del ámbito de la lucha entre partidos en el mercado electoral. Esto es tremendamente grave porque Gustavo Bueno está básicamente concluyendo que es que los partidos que aspiren a reconstruir algún tipo de izquierda políticamente definida jamás podrán salir
del mercado pletórico democrático electoral de las elecciones, del parlamentarismo y por tanto de la partitocracia. Y la partitocracia es sinónimo de democracia. Por tanto, quien quiera reconstruir el liberalismo clásico, la socialdemocracia o el comunismo está condenado a fracasar porque nunca podrá rebasar, a no ser que cuente con unas fuerzas considerables políticas y militares y policiales, ese límite electoral y podría incluso derivar en algún momento dado a la indefinición. Por tanto, la democracia liberal burguesa avanzada se ha convertido en el ámbito de aplicación y de trabajo político de la izquierda fundamentalista, de la izquierda indefinida, en tanto que hegemónica, que impide la construcción política, incluso revolucionaria, pero también se puede decir que reformista radical, de izquierdas políticamente definidas, siempre que esas izquierdas que se quieran definir no pueden rebasar el ámbito electoral. Y sobre esto advirtió ya Marx en la crítica del programa de Gotha cuando afirmó que la democracia sería el ámbito último y final de la lucha de clases. Pero la crítica del programa de Gotha será objetivo de otro vídeo. Por tanto, conclusión de Gustavo Bueno. ¿Tiene algún sentido hablar, en general, del porvenir de la izquierda indefinida? Pues esta izquierda indefinida es, en cierto modo, la resultante de las frustraciones de cada una de las corrientes definidas de la izquierda. En la izquierda indefinida van desembocando, en efecto, aquellas corrientes de la izquierda que han fracasado en sus objetivos o que los ven cada vez más lejanos. Así se forma una corriente, impulsada principalmente por la izquierda libertaria o anarquista, en la que flotan los valores de la izquierda, tales como la libertad, la justicia, las aguas limpias y la atmósfera no contaminada, incluso los valores republicanos. Pero estos valores, salvo acaso los últimos, carecen de significado político por sí mismos y su sustancia es de naturaleza ética. Por tanto, conclusión por mi parte, y me voy a ceñir al caso de España, pero esto puede ser extrapolable a otras sociedades políticas democráticas liberales avanzadas, sean americanas o sean europeas occidentales. La izquierda indefinida es la ideología hegemónica en las sociedades políticas democráticas capitalistas. Esta izquierda indefinida necesita del Estado y del capital para poder llevar a cabo sus agendas sociológicas. Por lo tanto, necesitan parasitar al Estado para, a través de subvenciones, tanto públicas como privadas, conseguir llevar a cabo sus objetivos. Necesitan al mismo tiempo parasitar a partidos políticos que tradicionalmente estaban en la izquierda definida y han acabado en la indefinición, o conformar frentes o coaliciones electorales que compitan para, entre otras cosas, llevar a cabo estas ideas. En el fondo, esta es la propuesta política de La razón populista, el libro de Ernesto Laclau, muy leído por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, y si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en la Biblia de la izquierda indefinida, La razón populista de Laclau se ha convertido en un texto, digamos, filosófico, organizacional o patrístico de esta izquierda indefinida. Y por supuesto, Ernesto Laclau es izquierda indefinida divagante incluso, pero que trata de organizar a todos los grupos de izquierda indefinida en una suerte de izquierda fundamentalista populista, en una suerte de izquierda fundamentalista que consiga el poder. Y en el caso de España, como ya comenté en el vídeo de la izquierda anarquista, la disolución de esta izquierda en el resto de movimientos y partidos después de su defenestración en la Guerra Civil Española y en la transición, ha llevado que los anarquistas se vayan diluyendo en fuerzas socialdemócratas o comunistas, que después de la bancarrota progresiva del estado del bienestar tras la crisis del petróleo de los años 70 y con la caída de la Unión Soviética y del bloque comunista en 1989 y 1991, ha llevado a una suerte de convergencia socialdemócrata, comunista, anarquista, que también influida por la progresiva evolución y degeneración de la izquierda liberal, que ha acabado absorbiendo, en el caso español, parámetros ideológicos más anglosajones que propiamente culturalmente hispánicos, como ya traté en el libro de la izquierda liberal, ha acabado dando lugar a un melting pot, a un pastiche medio liberal, medio socialdemócrata, medio anarquista, medio comunista en el sentido incluso eurocomunista de la palabra, que es eso, la izquierda fundamentalista, la izquierda indefinida que domina España y que hegemoniza las relaciones políticas y sociales de nuestro país, de nuestra nación. Pero insisto, esto es extrapolable con las características de cada nación concreta a otras realidades históricas nacionales. Y de hecho, la hegemonía política de la izquierda indefinida fundamentalista ejemplifica otra cosa que Bueno define en el mito de la izquierda. La izquierda habrá ganado por lo menos siempre una gran batalla ideológica, que la derecha se sienta incómoda, por motivos éticos, en su definición de clase expropiadora o propietaria, y que aún llegue a aborrecer el nombre de derecha. Se representará esta como una derecha que ha retrocedido hasta un centro o un centro de derecha que se considerará indistinguible del centro izquierda, al que también habrá tenido que retroceder la izquierda. Y esto me sirve para concluir este vídeo diciendo que quedan dos vídeos en esta lista de reproducción. Uno,
sobre lo que es el centro y otro sobre si sería posible construir una nueva generación de izquierdas políticamente definidas que no sea ni jacobina, ni liberal, ni anarquista, ni socialdemócrata, ni comunista, ni asiática, aunque pueda tener elementos de algunas de estas izquierdas, pero que sería una séptima generación de izquierdas políticamente definidas. Este, por cierto, será el último vídeo de esta lista de reproducción. Pero por hoy ya dejamos la izquierda indefinida. Pero la izquierda indefinida, en todo caso, era el tema de este vídeo y sin duda es polémico porque es la izquierda hegemónica sobre a través de la cual mucha gente se relaciona y va conociendo ideas de teóricos o políticos de izquierdas políticamente definidas a lo largo de la historia, porque estas izquierdas indefinidas no dejan de conectarse con las definidas, y en algunos casos muchos grupos de indefinidos o muchas personas que están en la indefinición política pueden acabar por definirse bien por militancia, bien por formación o por una mezcla de ambas cosas. Y por tanto, aunque no lo parezca, hay vasos comunicantes entre izquierdas definidas e indefinidas, e incluso de ideas, y algunos proyectos parciales de las izquierdas indefinidas pueden acabar siendo asimilados o asumidos por grandes planes y programas de las izquierdas políticamente definidas, como ha ocurrido históricamente. Es el caso del voto femenino, que fue impulsado por el feminismo de primera ola, que era una izquierda indefinida, y que fue asumido por izquierdas definidas, por ejemplo, la socialdemócrata, la liberal o incluso la izquierda comunista. Y eso ha conllevado que se produzcan grupos eclécticos de izquierdas entre definidas e indefinidas, como pueda ser el ya mencionado feminismo marxista o el feminismo liberal, que es una intersección ecléctica entre feminismo izquierda indefinida y liberalismo izquierda definida de segunda generación. Pues bien, esto ha sido todo. Este es un vídeo largo, necesariamente porque la izquierda indefinida es tremendamente compleja de analizar, pero era necesario hacerlo así porque estamos hablando de el grupo ideológico hegemónico y dominante en las sociedades políticas democráticas capitalistas del siglo XXI. Por lo menos estamos hablando del año 2021. No sé si alguien podrá ver este vídeo dentro de 80 años o 90 y ya pues nos dirán en los comentarios qué tipo de izquierdas, o incluso si existe la distinción izquierda-derecha, que también es muy discutible que exista ahora, podrá comentarnos, yo no lo veré, pero podrán comentarnos pues qué hay, qué nos encontramos. Me despido, no sin antes, por supuesto, dar las gracias a todas las personas que ven estos vídeos y que siguen mi canal de YouTube. Cada vez somos más. Muy agradecido por su apoyo y, por supuesto, también muy agradecido por su apoyo y por su sustento, porque este canal es suyo, a los patrocinadores griegos, romanos e hispanos que hacen que este contenido sea posible y que cada vez sea mayor. Sin más, me despido, no sin recordar que quedan 2 vídeos de esta lista de reproducción, el centro y la séptima generación de izquierdas políticamente definidas, que se harán próximamente. Sin más, muchísimas gracias y un saludo a todos y hasta la próxima.